Bueno, las etapas históricas a nivel mundial son tres. Comenzando por la primera, la cual comienza desde el año 1925 hasta el 1940, se llama la etapa benéfica asistencial. ¿Cierto? Los problemas se ven de una forma individual, no hay una conexión global, no hay estructura entre un caso y otro. Surge de la filantropía y la caridad, es fomentada principalmente por la Iglesia Católica, ya que eh, los poderes públicos no asumen o no querían asumir la promoción profesional en esta área. Luego tenemos la segunda etapa que se llama aséptico tecnócrata, que es desde los años 1940, ¿cierto? Eh, donde el modelo europeo va perdiendo su influencia y comienza una vigencia del estilo norteamericano, específicamente Estados Unidos. Se mejora el servicio social latinoamericano, hay una mayor preocupación técnico-científica, un estatus profesional más elevado, una metodología más psicologística, un marcamiento de tecnicismo séptico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los trabajadores sociales de esa época tenían una política neutral y eran insípidos con el dolor humano. La tercera fase surge en Latinoamérica y se llama etapa concientizadora revolucionaria. Eh, Surge a fines del año 1960. ¿Y por qué surge en Latinoamérica? Ya que eh, su fin era trabajar los problemas locales de la región, se trabaja desde la realidad local, planteamientos ideológicos, políticos y científicos, hay una visión humanista y motivación de ayudar al otro, iniciativas estatales de perfeccionar la asistencia social y el trabajo social. Los eh, percutores, el primer percutor Karl Marx, ¿cierto? Con el marxismo, ya que el objetivo del marxismo es plantear que todos los trabajadores tengan accesos a medios de producción, ¿cierto? Utilizando las instituciones públicas del Estado, ¿cierto? Evitando que los burgueses concentren su capital, su medio de producción y propiedad, ¿cierto? Con el fin de que el pueblo, las personas tengan una vida más digna. Eh, También tenemos a Mary Richmond, ¿cierto? La cual nació en el año 1861. Eh, Ella en el año 1978 se tituló de bachillerato, también fue escritora en el año 1868. Eh, Trabajó en la Sociedad de Organización de la Caridad de Baltimore. También abogó por el establecimiento de escuelas profesionales para el estudio del trabajo de casos. Trató de reformar el Código Penal y el régimen penitenciario, ¿cierto? También otra de las personas es Friedlander, ¿cierto? Que nació en marzo del 1873 en Estados Unidos. Fue un historiador, principalmente estudió la historia alemana. Su antecedente en el trabajo social fue el movimiento de reforma social, movimiento de investigación social, iniciativas organizadoras, ¿cierto? Lo que fue la COS en Estados Unidos. Luego, en el año 1969, también tenemos a Henry Sol, ¿cierto? Que fue un pastor protestante que también perteneció a la COS de su época. Octavia Hill, que fue una militante del Partido Socialista Cristiano de Londres, que eh, fue como la influente en una metodología que se ocupa hasta en la actualidad, que es el principio de individualización. ¿Qué quiere decir eso? Que cada caso hay que verlo de forma aparte, visitar a la persona. eh, Eso se ocupa hasta el día de hoy. Bueno, en Chile, la guerra del Pacífico tuvo una repercusión social y económica, eh, y a eso también se le sumamos lo que fue el proceso de industrialización, la migración, ¿cierto? Fue
una percusión que comenzó desde el 1879 hasta el 1929. En este proceso, en los años 1920, quien era presidente, Arturo Alessandri, proporciona una serie de propagandas de reforma civil. Hasta, ¿cierto? Comienza el Estado a invertir en el bienestar social de las personas hasta el año 1924, donde se ejecuta un golpe militar para poder hacer bloqueo a los programas sociales. Ese fue la primera como eh, principio o raíz de la historia del trabajo social en Chile. Después tenemos las fases, ¿cierto? Que la primera fase es desde el año 1925 hasta el año 1960, donde la etapa de asistencial del trabajo social en Chile se pasa de la beneficencia a la profesionalización. Ya en el año 1925 se crea la primera escuela de servicio social, fundada por el doctor Alejandro del Río, la cual la escuela va a llevar el mismo nombre que él. En 1929, la creación de la Escuela del Servicio Social de la Universidad Católica. Esta es influenciada por la Unión Internacional Católica. En 1955, la formación del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, bajo la ley número 11.934. Luego tenemos la segunda fase, que es desde el año 1960 hasta el 1973, donde existe una reconceptualización, información profesional, una intervención comunitaria. En el año 1961 hay un inicio de la Alianza para el Progreso, ¿cierto? Que es un tratado entre Estados Unidos y los gobiernos de Latinoamérica para crear beneficios sociales. En el año 1965 se forman políticas sanitarias y políticas de planificación familiar nacional. En el año 1970, muchos de los trabajadores sociales se unen a los cambios políticos a través del Poder Popular. Siguiendo en el año 1970, la reconceptualización y corriente del trabajo social son cuatro corrientes. Una de ellas es la científica, después tenemos la tecnológica metodológica, otra más es la ideológica política y la última que se llama nueva ciencia. En el año 1973, la creación de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile, con sede en Chillán y Osorno. Luego tenemos la fase oscura del trabajo social en Chile, que es la tercera fase, que es desde el año 1973 hasta el 1990. Esta fase comienza con una presión mundial, en donde hay una presión entre socialismo versus capitalismo. Aparte de eso, también comienza la dictadura acá en Chile, ¿cierto? El golpe militar, el estado de facto, como le quieran llamar. En 1973 se comienzan a hacer cierres de varias escuelas de servicio social, ¿cierto? Una de ellas, la Universidad de Chile, con su sede en Arica, La Serena, Chillán y Osorno. Entre 1974 y 1975 se suspende el ingreso a algunas escuelas y también se matan tanto profesores como alumnos de esta carrera. Ya en el año 1975, tímidamente se reabren algunas escuelas, pero con una malla planificada desde el gobierno, ¿cierto? Se planifican desde la dictadura, porque el gobierno no se llamaba en esa época. Ya en 1980, eh, ya un grupo de trabajadores sociales, de forma no oficial, comienzan a hacer informes para los derechos humanos en busca de justicia, ¿cierto? Por los detenidos desaparecidos y todo lo que tenía que ver con la época. ¿Y por qué se hace de forma no oficial? Porque tenían que hacerlo de forma escondida o también si no iban a ser torturados, matados, encarcelados. En el año 1981, diversas universidades
quedan en aislamiento internacional, una de ellas en la Universidad de Concepción. Luego, en el año 1990, que es la cuarta fase, los trabajadores sociales, al retomar la democracia, siguen luchando por los derechos humanos y los detenidos desaparecidos, y aparte se comienza ya a trabajar más en conjunto, con programas públicos, se crean instituciones benefactoras. Ya comienza de nuevo la democracia. Eh, bueno, precursores, por nombrar algunos, Arturo Alessandri, que en el año 1920 crea programas de reforma civil y de bienestar social. El doctor Alejandro del Río, quien crea la primera escuela a nivel Latinoamérica acá en Chile, la primera escuela a nivel latinoamericano. Eh, Miguel Cruchaga Tocornal crea la segunda escuela, la cual la llama como su esposa Elvira Mat de Cruchaga en el año 1929. Bueno, esta pregunta, eh, si la leemos bien, hace un contexto con lo que tiene que ver con los valores universales, con respetar las decisiones, las, las diferencias, incluso la filosofía y la forma de llevar la vida que tiene tanto la persona con la que estamos interviniendo como su entorno. Guardar el respeto por el secreto profesional, por las cosas que nos cuentan. Si, si el usuario de nuestro servicio autoriza que nuestra información pase a otras áreas, como por ejemplo llevarlo a un psicólogo, a otro asistente, etcétera. ¿Cuándo podemos romper estos secretos? Cuando hay algún delito de por medio, cuando hay alguna vulneración grave a algún menor, cosas que de sentido común o que infringen una ley grave. Yo por lo menos como trabajador social, yo ahí no borraría secreto, no respetaría la decisión de esa persona de no contar eso, porque ya estaría haciéndole un daño a otra persona aparte de él mismo. Pero por lo demás sí. Un ejemplo, si él me dice, ¿sabe qué? No quiero tomar esta ayuda, porque ya, dar un ejemplo, eh, no sé, no quiero ver médico porque soy mormón y no me gusta lo que me harían. Ya, lo respeto, aunque no lo comparta. Eh, si alguien, yo le estoy dando algún asesoramiento y me dice, ¿sabe qué? No, yo no quiero recibir plata de un privado porque los favores al final salen saliendo más caros. Ya, se lo respeto. Pero si alguien, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo estoy mal porque maté a una persona y no sé qué hacer, obviamente que ese secreto yo lo contaría a policía, poner una denuncia a fiscalía porque ya hay otra cosa. ¿Qué también nos dice esto? Que hay que respetar las diferencias entre hombres y mujeres. Un ejemplo, eh, condición sexual, eh, las diferentes culturas que tienen los pueblos migrantes con los pueblos locales, respetar la filosofía indígena que a lo mejor tienen una cosmovisión diferente a nosotros. Esa es mi respuesta a esta pregunta. Eh, el derecho que tienen las personas a tomar decisiones, ¿cierto? Al seguir con el servicio o no. Eso sería más que nada. Bueno, eh, las problemáticas y problemas sociales del siglo XXI eh, son la vulneración y violación a los derechos humanos, eh, la falta de recursos, ¿cierto? La pobreza, la exclusión social, la contaminación, mm, la falta o mala educación, falta y carencia en la salud,
eh, problemas sociales y económicos que conllevan desde la migración. ¿Y cómo el trabajador social interviene en estos problemas? Bueno, se puede hacer desde la asistencia, ¿cierto? Asistencial, buscar recursos o formas de poder satisfacer un poco las necesidades de esta persona. Eh, la preventiva, buscar la forma de prevenir que esto suceda. Un ejemplo de esto sería el que siempre hablo, el tema de los desastres. Si yo tengo una persona viviendo en un lugar boscoso, a esa persona tengo que enseñarle cómo hacer un cortafuegos, tengo que enseñarle primer auxilio básico, tengo que eh, fomentar eh, no solamente en las instituciones públicas o privadas, sino en la sociedad, una mentalidad preventiva de estar preparado para. Eh, a ver, ¿qué más puede ser? En lo educativo, bueno, va de la mano con lo preventivo, ¿no? Cuando yo estoy creando algo preventivo, también estoy enseñando y eso también es educativo. En lo que es la mediación, voy a poner dos ejemplos, problemas eh, de hijos, llegar a algún acuerdo con pensión antes de pasar a un juzgado. ¿Qué más? Problemas laborales entre un sindicato y una administración, entre un gremio y una administración. Se puede mediar, llegar a mutuo acuerdo, yo cedo esto, tú pierdes esto, y llegar ahí a negociaciones, pues eso es mediar. Transformadora. eh, Esto va más con un análisis social para poder cambiar ciertas conductas de las personas. Un ejemplo, hace años atrás, nadie se iba a imaginar que la gente iba a estar en contra del rodeo, de las victorias, pero hoy en día hay una sociedad que no solamente vela por los derechos de las personas, sino también por el tema de los derechos animales, y eso es algo transformador. Eh, el respetar a ideas nuevas, culturas nuevas, eh, el que sean parte de nuestra realidad, también es algo transformador. Planificación y evaluación. Eh, Cuando uno quiere hacer un proyecto, una idea, pasarlo a un papel y de ese papel pasarlo a la realidad. Eh, Rehabilitación. Eh, no voy a dar el ejemplo de un drogadicto y un alcohólico porque sería responder fácil, pero voy a dar otro ejemplo. Una persona que haya robado, que se haya dedicado por mucho tiempo a robar, a delinquir y obtener su ganancia, satisfacer sus necesidades a través de eso, si nosotros le enseñamos a trabajar, si nosotros le enseñamos por qué hay que trabajar, motivarlo, ¿cierto? No solamente decirle, oye, trabaja porque robar es malo, no. Decirle, oye, trabaja porque vaya a tener tu plata más segura, no vaya a estar encarcelado, vaya a estar con tu familia, hay ventajas de hacer esto. Eh, no sé, te capacitamos para que podáis hacer algo mejor. ¿Cuáles son tus habilidades? Oye, ¿sabéis qué? Y tú le pegas a la artesanía, ya, te vamos a hacerte un curso de artesano o un curso de metalúrgica. Entonces ya vaya a potenciar lo que tú ya sabes. Eso es rehabilitación.